atención que creo que el mensaje del crecimiento económico de la República Dominicana no está llegando. Uno sabe, y eso es viejo, que cuando se hablan, como hoy habla el Banco Central de la República, del crecimiento de la economía dominicana en el año 22, ya cerrado, hechos todos los cálculos, 4.9, se decía en principio que creceríamos 5.7, después que creceríamos 5, finalmente crecimos 4.9, y yo creo que es un crecimiento importante, tal y como lo refiere el Banco Central de la República cuando del informe cita todas las dificultades por las que atravesaron las economías, por las que atravesó la economía dominicana para llegar a este crecimiento, colocándonos entre la séptima economía. Hay dos datos, uno habla de que somos la séptima economía de América Latina, hay otra información que estamos entre las 3 y 4 economías de América Latina, pero bueno, lo que quiero decir es, ese dato parece que la gente no lo entiende o la gente no lo interpreta y no es nuevo, porque cuando aquí, yo recuerdo de reportero, yo iba a esa conferencia de prensa que daba el Banco Central, y cuando uno hacía la historia de lo que ocurría, de lo que el Banco Central comunicaba del crecimiento X, la gente siempre se preguntaba, usted iba a la calle, nos mandaban a la calle a buscar reacción de la gente, y la gente decía, no, pero yo estoy peor. Lo que quiero decir, eso no es nuevo, porque la gente no necesariamente su situación personal se refleja a partir de lo que el Banco Central da como dato, y lo que el Banco Central da como dato, es posible que la oposición, como ha ocurrido aquí en el pasado y en el pasado reciente, no lo entienda ni lo acepte y diga que esos son maquillajes. Lo decía el PRM cuando estaba en la oposición. Y parece que se dio cuenta que estaba tan equivocado que ha confirmado a don Héctor Valdés y al equipo del Banco Central ahí donde están, donde siempre estuvieron dando las informaciones. Por eso digo, no es nuevo este tipo de cosas. Es posible que la gente diga, bueno, yo me voy porque no tengo esperanza en este país, yo me voy porque mi situación personal es hoy peor que la que era el año pasado, o que la que era hace 2 años, o hace 3, hace 4. La gente tiene sus razones personales para esto, pero a donde enfatizo es que la gente debe medir entre irse a esa aventura que se van, con resultados como el que citamos la semana pasada, que daba una organización de migración hablando de que en el año 22 se desaparecieron o murieron 56 dominicanos intentando irse a la vuelta por México, yéndose ilegal dentro, y ahí están incluidos los que murieron en el trayecto de República Dominicana a Puerto Rico, yéndose en Yola. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verla. Creo que la información del Banco Central es una información sumamente interesante. El hecho de que hayamos tenido un crecimiento de 4.9, que es el mismo crecimiento que se proyecta para el año 23, es una buena noticia para la República Dominicana. Sobre todo en el contexto global que se ha dado, señores. Este fue un año que concluyó el 22, un año difícil. Recuérdese, sí, rápidamente, que solamente para comenzar arrancamos con una guerra en Ucrania. Una presión inflacionaria a nivel global, sobre todo por los estímulos que se dieron en el año anterior para paliar o mitigar los efectos de la pandemia. O sea, un contexto global complejo, y aún así República Dominicana logró básicamente su meta de crecimiento. República Dominicana es una economía que crece al ritmo del 5% anual, es un crecimiento natural, y alcanzar prácticamente eso es un logro importante, y no todos los países del mundo, y mucho menos de la región, pueden decir eso. En resumen, yo no voy a entrar en una publicación bastante extensa hoy que está en la prensa, pero en resumen hay una serie de bullets que un poco sintetizan esta información. Dice el dato del 4.9 de crecimiento en el 2022, un PIB nominal en torno a 114 mil millones de dólares. Ese es el dato que coloca a la República Dominicana como la séptima economía en la región. Eso es importante. O sea, usted tiene solamente los países grandes, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, y ya. Bueno, Venezuela no se cuenta, creo que Perú que se mete ahí, y ya. El resto de los países de la región, de toda América, están por debajo de nosotros en materia de tamaño de la economía. Un PIB per cápita en los 10 mil dólares, consolidando que República Dominicana es un país de renta media. Habla del crecimiento en la ocupación total. Casi 100.000 empleos se crearon en el 2022. Una expansión total de 130.000, neta de casi 100.000, colocando el nivel de desocupación abierta en 3.2. Eso quiere decir la gente que está buscando empleo activamente y no encuentra.
solamente 3.2%, que es un tema, y ahí voy a lo que Johanna señalaba en su momento de los ninis, es verdad, es un tema de mucho desempleo. Y también hace colindancia con lo que Dani señalaba, de la sensación de la gente de que ese crecimiento no me llega. Es que es un tema de precarización del salario, que es otra cosa. O un tema de la distribución equitativa de los recursos, que es otra cosa, que no guarda relación necesariamente con el crecimiento real o con estos datos. Son otros temas que están pendientes de la agenda social y económica del país, pero que no afectan esto. Y en el caso, por ejemplo, de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, es verdad que la gente siempre dice que eso no le llega hasta que la pierde. Y ya hay mucha gente que se le olvidó, porque tal vez estaban más jóvenes, lo que fuera, el 2003, la crisis del 2003. Cuando sí que aquí se puede pa'l carajo la estabilidad macroeconómica, la inflación se descontroló, el tipo de cambio se descontroló, y entonces ahí nos dimos todos cuenta lo importante que era la estabilidad macroeconómica. Entonces, en cuanto a estos datos, continúo con el informe. La inflación fue un reto importante el año pasado para la economía dominicana. Recuérdense que estos datos de crecimiento se dan a pesar de que el Banco Central se vio en la obligación de someter a incrementos importantes la tasa de política monetaria y para controlar una inflación que casi llegó a rozar los 2 dígitos interanual. Cerramos el año con una inflación de 7.83 alta, la más alta en mucho tiempo, pero en comparación con la región relativamente baja. O sea, creo que en el dato está aquí también, solamente Panamá, Bolivia, Ecuador, Brasil, El Salvador y México tuvieron niveles de inflación por debajo de nuestro en la región, con México y El Salvador prácticamente iguales, y de esas economías hay creo que 4 de ellas que están dolarizadas. O sea que el factor del tipo de cambio no entra en juego, a pesar de que en República Dominicana el tipo de cambio se apreció en un 3%, en un 2%, según este informe. Entonces, bueno, se presenta la situación de los ingresos de divisas, las reservas internacionales en 14.400 millones de dólares, el total de ingresos por divisas 39.000 millones de dólares, una parte importante por turismo 8.400, remesas casi 10.000 millones de dólares representaron ingresos de divisas, inversión extranjera directa 3.800 millones de dólares. O sea que estamos hablando de niveles importantes de diversificación de la economía. Exportaciones que crecieron un 10%, un incremento de 1.300 millones de dólares en el año pasado, las exportaciones. O sea que tenemos una economía bastante diversificada y evidentemente con altos niveles de resiliencia, porque estos números con los retos que se presentaron el año pasado no son fáciles de alcanzar. En el sector, ya por sectores, ¿verdad? Un único punto que hay que poner atención y lo quiero resaltar es el tema de la reducción en la explotación de minas y canteras. Aquí tenemos que comenzar a abordar con seriedad el tema de la explotación minera al margen del populismo y el terrorismo medioambiental. Si este dato de minas y canteras, la explotación minera hubiese estado en los niveles que estuvo hace 2, 3, 4 años atrás, la economía no hubiese crecido 4.9, sino más. Y las divisas hubiera sido más también las que hubiesen ingresado. Entonces, son cosas que tenemos que atender con un poquito más de seriedad, porque aquí tenemos riquezas importantes que sirven para el desarrollo y el crecimiento de la economía y que no pueden estar supeditadas a este ecoterrorismo que a veces se expresa, incluso políticamente. Ya hay niveles importantes de desarrollo tecnológico en la minería que permiten que la misma se pueda hacer de forma responsable, de forma sostenible, de forma medioambientalmente amigable, con daños que son reparables y que se reparan en efecto. Entonces hay condiciones ciertamente para que podamos retomar niveles de crecimiento en la explotación minera como hemos tenido en el pasado reciente. Bueno, aquí tenemos que resolver el tema de la falta de una política minera. Yo comparto, Oscar, y lo he planteado en muchas oportunidades. Aquí hay proyectos importantes paralizados porque el gobierno le tiene miedo, porque el Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio
de medio ambiente no se atreve a actuar por un asunto de populismo. Esa es la verdad, porque entiende que darle para adelante algún proyecto, aún estableciendo los procedimientos o los rigores requeridos, es mucho y es quizás perder un poco del capital político. Eso ocurre ahora y ocurrió en el pasado. Lamentablemente en el país no tenemos una política minera clara y ese es el resultado de lo que refleja, de lo que presenta el Banco Central en el día de hoy. En algún momento eso tendrá que cambiar. Pero quiero para compartir un poco la visión que ha querido dar el Banco Central en este informe. El banco ha hecho referencia a eso de manera más detallada a las dificultades que ha tenido la economía dominicana, ha hablado sobre lo que ha tenido que sortearse o librarse con el tema de los precios de los contenedores, el transporte, cómo se encareció el transporte, cómo se dificultó el asunto de los commodities, la materia prima para productos que se elaboran aquí o componentes de productos que necesitaban o han necesitado de importación para poder completar su ciclo de producción. O sea, todo lo que ha implicado esto como efecto primero de la todavía arrastrado de la pandemia del COVID-19 y posterior a esto con lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Creo que viendo todo eso que el banco lo analiza de manera magistral, hay que celebrar el crecimiento. Hay una nota importante y es la que da cuenta de que el 60% del total del tamaño de la economía tiene que ver con el sector servicio y específicamente hay una nota, voy a citar esto, dice el banco: la actividad de mayor contribución al resultado del PIB en el año 2022 fue hoteles, bares y restaurantes, al registrar una expansión interanual de 24 puntos porcentual en su valor agregado real. Y eso se puede medir o se puede establecer a partir del crecimiento en el sector turismo, con haber recibido en el año 2022 7.2 millones de turistas. Es decir, que esta información es importante para que la gente sepa por qué afanar tanto con el turismo. Quizás la gente no lo puede ver hasta que no salen estos números para darnos cuenta qué tan importante es el turismo para la economía dominicana hoy día. Y esto no solamente se expresa, el turismo siempre lo decimos, no solamente se expresa en el número que aparece en el informe del banco, como el crecimiento particular de casi un 25% del área del sector servicio en bares, hoteles y restaurantes, o el aporte que hace de 8.500 casi millones de dólares directos. Es todo lo que se crea alrededor. Es que la cantidad de empleos indirectos relacionados al turismo que se crean son enormes. Basta ver lo que significa Punta Cana. En Punta Cana vive el turismo, vaya a ver lo que es eso. Toda la zona de Punta Cana Bávaro es una ciudad con una dinámica económica importantísima. Pero además, lo que indirectamente representa. Y si alguien quiere saber eso o alguien se enteró, si no lo sabía, simplemente saber qué pasó con los productores agropecuarios cuando vino la pandemia y los hoteles se vaciaron. ¿Qué pasó con esos huevos que se venden en los hoteles, con esos plátanos, ese arroz, esa comida en sentido general, los vegetales, las frutas? La mayoría, 80-85% de los alimentos y bebidas que se sirven en los hoteles son producidas en República Dominicana. Hay una expansión indirecta, eso no está en los números del turismo directamente, eso está en agropecuaria, eso está en el sector industrial, pero es por el turismo. Es que aquí hay, el dato nos lo daban, creo que en Fitur, una cantidad de personas, creo que estamos hablando de casi 400.000 personas diarias que hay en República Dominicana consumiendo adicionalmente al consumo local del país. O sea, una demanda agregada que es importada, que genera todo lo que significa gente consumiendo y consumiendo más del dominicano promedio. Entonces, hay todo una economía que está ligada al turismo que no necesariamente está directamente relacionada a las cifras del turismo que se manejan en un reporte como este. Pero bueno, es así.